Bendiciones a cada uno de ustedes, hermanos y amigos, y todos los que nos siguen a través de este medio. Darles una cordial bienvenida el día de hoy. Nos encontramos ya en un cuarto día de la semana y queremos seguir compartiendo con ustedes estos temas de suma importancia. En este trimestre estamos hablando acerca de la educación para la eternidad. No es la educación momentánea como se fomenta en esta época, donde muchas instituciones sacan a relucir sus principios basados únicamente, yo creo, a través de la Escritura, pero nada de ello es la práctica como corresponde. Solamente se habla o se pone como eslogan y al final no se cumple todo lo que se dice. Por eso quisiéramos que la educación cristiana, la educación que viene de parte del cielo, sea para nosotros lo que nos va a edificar, lo que nos va a llevar a heredar el reino de los cielos. En esta mañana, antes de poder comenzar, quiero invitarte a donde estás, nos acompañes a orar. Vamos a orar, vamos a comunicarnos con el Creador. Bendito Padre, que usted esté en los cielos y que desde su trono de gracia, desde el lugar santísimo, está haciendo la obra de expiación. Está haciendo esa obra maravillosa, ese momento donde los que han estado de acuerdo a la voluntad están siendo sentenciados para vida eterna. En esta mañana, Señor Jesús, oramos porque queremos que usted sea nuestro abogado. Oramos para que a través de nuestro Señor Jesucristo podamos llegar al Padre y así poder, Señor, recibir esa gran bendición. Quisiéramos que pueda abrir nuestras mentes, nuestros corazones y sellar esta verdad. Le pedimos por cada uno de sus hijos donde se encuentren, usted tenga ese desarrollo en sus vidas, a través de su Espíritu Santo pueda conducirlos. Señor Jesús, enséñenos en esta mañana. Acompáñenos y que todo lo que digamos y hagamos sea de acuerdo a su bendita voluntad. Se lo pedimos estos favores en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, tenemos para el día de hoy como título Presión social y competición. Presión social y competición es el título para el día de hoy y vamos a buscar el libro de Isaías capítulo 3, verso 4. Isaías capítulo 3, verso 4. Si tienes ahí tu Biblia, te invito a leer este verso 4 del libro de Isaías capítulo 3. Dice el libro de Isaías: y les pondré jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores. Interesante lo que dice. Y les pondré, dice, jóvenes por príncipes, y muchachos serán sus señores. Pareciera que esta profecía se cumple. Pareciera que esta profecía se está cumpliendo en estos tiempos. Queridos hermanos, si ustedes se dan cuenta, hay muchos jóvenes que están liderando grandes cosas. Hay jóvenes que están liderando empresas, hay jóvenes que están liderando el movimiento de las iglesias, hay jóvenes que están liderando el pensamiento, podríamos decir así, de las cosas buenas. Y estos jóvenes han hecho grandes cosas a través de lo que pueda representar la vida cristiana. Pero vamos a ver lo que dice el testimonio que se encuentra en Fundamentos de la Educación Cristiana en la página 297. La influencia de una asociación nunca es más fuerte que en la vida escolar. Es interesante lo que dice el libro La Educación Cristiana. La influencia de una asociación nunca es más fuerte que en la vida escolar.
Yo creo que cada uno de nosotros hemos pasado por esa etapa, donde hemos dejado nuestra casa para ir a estudiar a nuestra institución y donde los principios en el hogar se han respetado, hemos tenido reglas posiblemente, pero cuando hemos llegado a este punto donde estudiamos a través de esas compañías que llegamos a tener, esa influencia ha sido poderosa. A veces los muchachos que en algún momento vestían moderadamente, al ver a sus amigos, quieren vestir diferente. Por eso este libro dice, la influencia de una asociación nunca es más fuerte que en la vida escolar. En la vida escolar es el momento donde tenemos que batallar porque entra la adolescencia y los jóvenes lo que hacen es buscar y llevar sus métodos e inclinarse posiblemente a lo malo. También puede ser lo bueno, pero por la situación que vivimos en el pecado es que tenemos más inclinación al mal. Fundamentos de la educación cristiana en la página 40 dice, demasiados de aquellos que dejan su inocente y puro hogar se vuelven corruptos por sus asociaciones en la escuela. Hermanos queridos, ustedes deben leer este libro y deben escuchar, si en caso no tienen este libro, a lo que dice la profeta inspirada por el poder de Dios. Este libro no es inspirado por Helena Harmol de Guay. Este libro es inspirado por Dios y podríamos decir que es el mismo Dios que está hablando a través de esta profeta. Y miren lo que dice, demasiados de aquellos que dejan su inocente y puro hogar se vuelven corruptos por sus asociaciones en la escuela. Un jovencito que sale de su hogar y va a su institución, encuentra una multitud de caracteres y muchos de ellos son corruptos. Y si no hacen lo que ellos dicen, los tacharán como cobardes o de repente harán que ellos sean excluidos del grupo. Y por esta razón muchos de ellos tienen que adecuarse a la costumbre de ellos y como resultado ellos salen sin conocer a Dios. En una época, el 95% de jóvenes, decía la estadística, salen de los colegios sin conocer a Dios. Si estamos hablando de hace 5 a 6 años atrás, el 95% de jóvenes que salen de los colegios sin conocer a Dios, estamos ya en el 2023, donde creo que la capacidad de saber que existe un Dios ya no existe. Es tremendo lo que sucede en esta época. Testimonio para la Iglesia, tomo 5, página 514, dice, pocos se dan cuenta los padres de que las impresiones nocivas son recibidas con mayor presteza por la juventud que las impresiones divinas. Poco nos damos cuenta, y es verdad. Por lo tanto, tus amistades deberían ser las más favorables para el crecimiento en la gracia y para la verdad revelada en la palabra de Dios. Se afiance, dice, en el corazón. Podemos notar, queridos hermanos, si los muchachos están con aquellos cuya conversación gira en torno a los asuntos terrenales sin importancia, sus mentes se inclinarán hacia el mismo nivel. Entonces, queridos hermanos, los jóvenes de hoy pueden juntarse con cualquier tipo de amigos, pero la idea es que la influencia en esta juventud es fuerte, es muy fuerte. Y como dice el testimonio, en la juventud o en la edad escolar es lo más peligroso que puede tener que ver en lo que corresponde. Entonces dice, hermanos, sus mentes se inclinarán hacia el mismo nivel. Si oye que se denigran y rebajan los principios de la religión, si se expresan sutiles objeciones a la verdad al alcance de sus oídos, estas cosas se fijarán en sus mentes y amoldarán su carácter.
Cuando se implanta una mala impresión en la mente del joven, se hace una marca, no sobre la arena, sino sobre la piedra perdurable. Qué importante, qué importante. Por eso, queridos hermanos, por eso, queridos amigos, los que nos están escuchando y son padres de familia y tienen sus hijos pequeños, utilicen la mejor educación de casa para que cuando los niños salgan o ya los jóvenes vayan a sus instituciones, entonces ellos no tengan o no corran el peligro que pueden correr los que en algún momento les encargaron a esas instituciones formar su carácter. Ustedes han visto los títulos de las instituciones: trabajo, estudio, esperanza, y cada uno pone su título. Para ellos, sus principios básicos aparentemente son esos, pero la realidad es otra, porque muchos de esos jóvenes vienen de hogares ateos, de hogares que no conocen y no reconocen la supremacía del Señor. Y como resultado, nuestros hijos tienden a fomentar ya, porque sus amigos, aunque ellos no quieran, pero les están implantando esa educación. Y en algunas, o en muchos casos también sucede con los mismos profesores, porque los mismos profesores son ateos y ellos mismos implantan ese pensamiento nocivo para que los jóvenes salgan con esa idea. ¿Por qué el comportamiento hoy en día de cosas mundanas? ¿Por qué el comportamiento hoy día de que no quieren coger la Biblia? Es porque ya están aprendiendo cosas diferentes y les está llevando a la perdición. Los que asisten a la escuela podrían tener influencia en favor del Salvador, dice Mensaje para los Jóvenes. Pero ¿quiénes nombrarán el nombre de Cristo? ¿Y a quiénes se han, dice, rogar con tierno favor a sus compañeros para que abandonen los caminos de pecado y escojan el camino de la santidad? Esta es la conducta que deberá seguir los jóvenes creyentes, pero no hacen esta más de acuerdo con sus sentimientos, el unirse con el pecador en sus diversiones y placeres. Hermanos queridos, es importante entender esta parte de la educación. Muchas veces los padres creen y están convencidos ellos que la educación en el mundo es la educación que necesitan nuestros hijos. Y es triste decirlo en esta mañana, que muchos estamos pensando que la educación del mundo también provee mucho para nuestra salvación. Quiero decirles, aunque esto pueda causar de repente diversidad, aunque esto pueda causar conflictos, podríamos decir, hermanos, este ministerio está convencido que la educación cristiana es la más importante para la salvación y que la educación mundana o la educación egipcia es de segundo plano. No tenemos nada contra ellos en sentido personal, pero estamos en contra de esta educación mundana que lo único que fomenta es la incredulidad y el conflicto, podríamos decir, contra nuestro Creador. Y no estamos de acuerdo con esta educación falsa que se ha fomentado y se fomenta a diario, presentando falsos principios que no tienen que ver nada con la salvación. Y Mensaje para Jóvenes dice, los que asisten a la escuela podrían tener influencia en favor del Salvador. Pero, ¿quiénes nombrarán el nombre de Cristo? Solamente aquellos niños, aquellos jóvenes que han sido educados en sus hogares. Aquellos niños que se le ha dado a conocer los principios básicos. Es el principio de Dios, es el principio del Padre que nos ha creado a imagen y semejanza. Y como resultado podemos nosotros fomentar esta idea de que nosotros somos hijos de Dios, que no necesitamos otro proceder. Llegará un día donde tú tomes una decisión. Quisiéramos comprender esta parte, hermanos queridos, hermanas, hermanos, los que están escuchando o los que van a escuchar este audio. Un día tendremos que tomar una gran decisión.
Será el día cuando los colegios, cuando las universidades o las instituciones que se llaman instituciones educativas implanten en sus teorías, en su enseñanza, todo lo contrario al Creador. Y ya se fomenta. Hay un movimiento poderoso ya que se está viendo en estos últimos días, el movimiento LGTB. Un movimiento que ha hecho retumbar los oídos en esta época es de hacer valer sus derechos. Y cuando ese movimiento entre a tallar en la educación de las instituciones, será una gran prueba para los padres si sus hijos continúan estudiando. Algunos dirán que no se hará daño a los niños, a los jóvenes, pero esto será terrible porque está contra la ley de Dios. Queridos hermanos, Sodoma y Gomorra se está viviendo en estos últimos días. Sodoma y Gomorra se vivirá en estos últimos tiempos en las instituciones donde creemos que son pocos peligrosas o no son peligrosas. Entonces tomen en cuenta esto y les pido que ustedes saquen sus conclusiones. Dice la pregunta, ¿qué influencia opresiva conlleva a menudo, dice, más peso sobre los estudiantes que sus maestros o sus libros? De asociarse en las escuelas. De asociarse en las escuelas. Esa es la influencia que conlleva. De asociarse con ellos y como resultado salen hombres influyentes que ya no respetan a Dios. ¿Sí? Esa es la respuesta. Estamos hablando en esta mañana presión social y competición. Eso es lo que sucede. Presión social y competición es el resultado de una falsa educación. Entonces, vamos a una segunda pregunta. Dice 2 Corintios 10:12. Te invito a buscar el libro de 2 Corintios, capítulo 10, el verso 12. Dice la palabra: ¿por qué no nos atrevemos a contarnos ni a compararnos con algunos que se alaban a sí mismos? Pero ellos, midiéndose a sí mismos por sí mismos y comparándose consigo mismos, no son juiciosos, porque no nos atrevemos a contar, dice. Vamos a leer esta versión, que esta versión no es confiable cuando no disciernes, pero cuando disciernes podría ser muy confiable. Versión lenguaje actual, ¿sí? Hay muchos que de repente obvian estas versiones y dicen, no le escuchen esto, no lo lean porque esto está tergiversado por completo. Y sin duda que sí es verdad, porque hay muchos errores en estas versiones, menos que las 60 podríamos decir, pero me gusta por el dialecto que utiliza esta versión para llegar a comprender nosotros que somos latinos, que tiene mucho que ver con nuestra comprensión, ¿sí? En el capítulo 10 de 2 Corintios, vamos a buscar para poder lecturar, y el verso 10, el capítulo 10 y el verso 12. Entonces dice la palabra en esta versión: jamás llegaré a compararme con los que hablan bien de sí mismos. Compararme o compararse con uno mismo es una tontería. Eso es lo que está tratando de decir este verso. Sin duda que es así, es lo que dice el apóstol Pablo. Vuelvo a repetir. Entonces dice, jamás llegaré a compararme con los que hablan bien de sí mismos. Compararse con uno mismo es una tontería. Entonces, eso es lo que dice el apóstol. Y quisiéramos leer el testimonio para que nos dé una declaración donde podamos entender. Testimonios, tomo 3, página 424, dice. Bueno, primero vamos a leer Consejo para Maestros, Padres y Alumnos, página 256. Dice, la práctica de ofrecer premios y recompensas resulta
en más daño que bien. Es interesante esa parte. La práctica de ofrecer premios y recompensas resulta en más daño que bien. A eso enfocamos la educación cristiana. En la educación cristiana no se premia a la mejor mente que está ya desarrollándose en el campo. A la mejor mente no se le premia. En el campo de esta educación, a la mejor mente se lo apacigua para que no siga su curso, porque esa especialidad que tiene, de repente, ¿no?, esa habilidad que tiene le puede llevar a la perdición. Pero en los campos de esta época, donde se enseñan, entre comillas, principios, se les fomenta su habilidad y se los premia. Por eso este libro dice: la práctica de ofrecer premios y recompensas resulta en más daño que bien. Porque menosprecias al otro que no lo tiene de repente. Y no es porque no lo tiene, sino porque no lo ha desarrollado. Porque una cosa es que no lo tenga. Y todos lo tienen. Desde el más pequeño hasta el más grande, todos tienen talentos. Y en el sentido de la creación, el Señor nunca nos dejó sin ningún talento. Nos ha dado por lo menos uno. Entonces, queridos hermanos, dice Testimonios, tomo 3, página 424. A usted se le ha dado, dice, se le ha gustado debatir la verdad y ama las discusiones, pero estas competencias han sido desfavorables para formar un personaje cristiano armonioso, porque esta es una oportunidad favorable para exhibir los mismos rasgos de carácter que usted debe vencer si alguna vez desea entrar en el cielo. La sierva del Señor, o el Señor a través de su sierva, está hablando a alguien que le gusta debatir. A usted le ha gustado debatir, la verdad, y ama las discusiones. Hay gente que hoy en día se satisface su ego discutiendo de doctrina o en debates y haciendo quedar mal a otros, como si nosotros fuéramos los mejores. Quiero invitar a cada uno de nuestros hermanos, amigos y todos, que esto no es la solución para que nosotros podamos predicar el Evangelio. Nadie nos ha mandado a debatir o a discutir con alguien y a dar a conocer nuestras habilidades. Nuestras habilidades, por la gracia, se están desarrollando. Si no, nosotros estuviéramos caídos. Agradezcamos a Dios y cuando se nos llame verdaderamente a hacer el trabajo que corresponde, hagámoslo, pero sin jactancia, porque puede ser peligroso y pérdida para nosotros. En esta mañana la pregunta dice: ¿qué mala característica de la naturaleza humana corrompe y contamina mucho del aprendizaje que podría haber sido útil? La práctica de ofrecer premios y recompensa. Eso es lo que está haciendo daño a la juventud. Porque hoy en día se premia mucho a la persona que es inteligente. Cuando todos somos inteligentes. No hay nadie que no sea inteligente en esta época. Todos son inteligentes. Solo que no han desarrollado esa inteligencia. ¿Por qué? Porque no han leído las Sagradas Escrituras. Entonces, queridos hermanos, quiero invitarles a que ustedes tomen en cuenta esta parte muy importante de esta lección del día de hoy y lo compartamos con nuestros amigos, vecinos, porque sabemos que la educación en esta época se está saliendo de control. Y se está saliendo de control porque muchos no conocen lo que significa una verdadera educación. Y es por eso que se nos ha dado la oportunidad de poder presentar estos mensajes y que la hermandad de la verdad presente entienda que el vínculo familiar necesita fomentar tal educación. Porque cuando venga Cristo por segunda vez, no va a premiarnos porque somos los más fuertes o porque somos los más hábiles. El Señor premiará a su pueblo únicamente que tenga la justicia perfecta de Cristo. Que el Señor los bendiga. Un abrazo a la distancia. Nos encontramos en un próximo estudio. No se olvide de estudiar.